Arbaizo Castañeda. Arias Bonilla. Presente, ingeniera, buenos días. Ya, hola Brinson, buenos días. Bartolomé Espíritu. Presente, ingeniera, buen día. Basilio Gamarra. Burtens Palomino. Presente, ingeniera. Cariga Sánchez. Presente, ingeniera. Casimiro Aguirre. Casimiro Vicente. Buenos días, ingeniera, presente. Chamorro Ventura. Chávez Ramírez. Cueva Medrano. Presente, ingeniera. Echevarría Salgado. Encarnación Tucto. Falcón Bravo. Presente, ingeniera. Grandes Garay. Ingeniera, buenos días, presente. Buenos días, Valeria. Hidalgo Rivera. Presente, ingeniera. Hilario Bazán. Presente, ingeniera. Inocencio Masgo. Isidro Falcón. Presente, ingeniera, buenos días. León Cori. Masgo Solís. Mateo Verástegui. Presente, ingeniera, buenos días. Nicolás Godoy. Presente, ingeniera. Oscategui Torres. Palomino Ricaldi. Presente, ingeniera, buenos días. Pérez Chiclote. Pérez Vargas. Picón Díaz. Prudencio Cáceres. Presente, ingeniera Prudencia. Ya, ok, Liliana. Ramos Malqui. Rivera Ventura. Sabino Sandoval. Presente, ingeniera. Santos Almerco. Simón Campos. Cipión López. Toledo Andrés. Villanueva Cajahuamán. Villanueva Navarro. Yáñez Palacios. Presente, ingeniera. Ingeniera Rivera, presente. Sí, ¿quién me habló? Rivera. Ok. Mato Solís, ingeniera, por favor. Masgo Solís. Axel Robles, ingeniera. Ya, ¿alguien más? Cipión López, ingeniera. Ya, Aquino, Cipión. Inocencio, ingeniera, buenos días. Inocencio. Ya.
A ver, jóvenes, ¿ustedes tienen idea de, a ver, qué es la hidrología? ¿Algún concepto de repente que manejen o que han escuchado? ¿Qué es la hidrología o qué creen ustedes que vamos a ver en este curso? Buenos días, ingeniera, nuevamente. Básicamente vendría a ser la hidrología, el estudio de las aguas terrestres. Claro, ¿no? Si lo vemos por el lado básico de la palabra, cómo está compuesta la palabra hidrología, ¿no? Hidro y logos vendría a ser la ciencia, ¿no? Que estudia el agua, ¿no? ¿Cuál es tu apellido, Eugenio? Sí, ingeniera Casimiro Vicente. Ya. Entonces, si nosotros queremos remontarnos quizás un poquito, ¿no? Algunos años atrás, y quisiéramos determinar cuál ha sido la fecha exacta en la que se han empezado con los estudios de la hidrología para poder ya llegar hasta este punto, ¿no? Donde ya la tecnología ha avanzado considerablemente e incluso ya podemos tener modelos hidrológicos, ¿no? Pero esto no ha sido de la noche a la mañana. Y fijar esta fecha es complicado, ¿no? Debido a que su origen está ligado a varios acontecimientos, ¿no? Y factores. Dentro de los factores tenemos muchas ciencias básicas, ¿no? Como la geografía, la meteorología, la geología, la hidráulica, ¿no? Principalmente. Pero está ligada a un sinnúmero de ciencias, ¿no? Que apoyan como ciencias auxiliares y en las que también se respalda para ya desarrollarse como la hidrología misma. El desarrollo de las ciudades y la industrialización y otros eventos, otros acontecimientos, también han sido parte de la historia y del inicio de la hidrología, ¿no? ¿Por qué hacemos mención el desarrollo de las ciudades? A ver, díganme, ¿qué es como parte necesaria, ¿no? ¿O qué ustedes necesitarían, ¿no? De la hidrología para empezar a desarrollar una ciudad, ¿no? ¿Cuál es el elemento sin el cual no podemos vivir, con el que utilizamos día a día para hacer nuestras actividades, ¿no? Básicas? El agua, ingeniera. Los El canales agua, de ¿no? agua, ingeniera. Claro, los canales de agua, el mismo abastecimiento, ¿no? De agua. Entonces, por ello es que el desarrollo de las ciudades forma también parte de la historia de la hidrología. Y si nos ampliamos un poquito y vemos a la industrialización, pues sucede lo mismo, ¿no? Muchos de los procesos están ligados al uso del agua, ¿no? Procesos que forman parte ya de las industrias. Los inicios de la hidrología se vinculan principalmente a las primeras obras de ingeniería de la antigüedad, que servían para abastecer de agua las ciudades o para ser utilizados en el regadío de los campos de cultivo, ¿no? Entonces era lo que les estaba mencionando y que algunos también de sus compañeros, ¿no? Han indicado, ¿no? El agua es y ha sido básico, ¿no? Para el desarrollo de las ciudades. El desarrollo histórico de la hidrología va a estar ligado a, como mencionábamos en una diapositiva anterior, principalmente algunas obras hidráulicas, ¿no? Que han sido como los pilares para empezar, ¿no? El desarrollo ya de la hidrología en sí, de pensar en los conceptos que están ligados, de cómo se puede llamar esta ciencia, ¿no? Y todo está vinculado al desarrollo de la población, al crecimiento poblacional, ¿no? Porque mientras
hemos aumentado el número de la población, aumentado las necesidades, ¿no? Entonces ya se han tenido que buscar otras alternativas para poder satisfacer estas necesidades. Entonces han habido algunas obras hidráulicas que han sido parte básica, ¿no?, de la hidrología. Entonces en su pantalla ustedes pueden ver, ¿no?, algunas de ellas, como la construcción de una presa en el río Nilo en Egipto, ¿no? Y como es parte del desarrollo histórico, entonces está ligado a culturas mucho más antiguas que América, ¿no?, que la nuestra, la China, la India. Y bueno, en esos años, en esos tiempos, Mesopotamia, ¿no?, que ahora es la parte de Oriente, ¿no? Entonces, en Egipto, por ejemplo, resaltó la construcción de una presa, ¿no? Hace muchísimos años atrás, más o menos en el 3200 antes de Cristo. Posteriormente, en eso, casi por ahí, ¿no?, en esos años, entre el 3000 y 4000 años antes de Cristo, ¿no?, en Mesopotamia se da la protección frente a inundaciones, ¿no?, de los ríos Tigris y Éufrates, ¿no?, en lo que es Siria, Irán, Irak. El crecimiento de la población, ¿no?, buscó nuevas zonas, ¿no?, para poder vivir. Y estas están siempre ligadas, no sé si ustedes se han podido dar cuenta, ¿no? Las ciudades siempre buscan alguna fuente de agua para poder asentarse, ¿no? Empiezan bien alejados, luego van acercándose un poco más y terminan en las riberas, ¿no?, de los ríos, de quebradas, de lagos, porque estamos vinculados, ¿no?, de alguna forma al agua. Entonces la población también fue creciendo y en los tiempos de avenidas de máximas crecidas ya habían inundaciones, se reportaban inundaciones, ¿no?, ya afectaban cultivos, afectaban a la población misma, entonces ya se tuvo que buscar una protección, ¿no?, que también se hace ahora en nuestros tiempos, sino ya que con elementos materiales mucho más ya sofisticados, ¿no? Las defensas, las famosas defensas ribereñas. Y luego en China, también por esos años, fue la construcción de un puente peatonal, ¿no?, en el río Yellow, en China, ¿no? Esto por también el incremento de la población y por ya el tipo de comercialización que se empezó a dar en el país, ¿no?, en China, en el imperio chino. Estas obras o estos acontecimientos no fueron los que ya empezaron a traer especulaciones, ¿no?, sobre la hidrología. La hidrología ha sido objeto de investigación desde hace milenios, ¿no? La mayoría de los autores presentan bosquejos históricos que son bastante similares, ¿no?, sobre cómo se ha desarrollado, dónde ha empezado, cuáles han sido algunos de los acontecimientos que han dado origen ya a la definición de la hidrología. Sin embargo, que es presentado por Meiser en 1942, es el más completo, ¿no?, y se divide en 8 etapas o en 8 periodos, ¿no?, de lo que podemos denominar el desarrollo histórico de la hidrología, ¿no?, cómo hemos llegado ya hasta lo que ahora conocemos, cómo ya le hemos otorgado estos nombres, ¿no?, hidrología, caudal, cauce, cuencas, ¿no?, todos estos conceptos, estos nombres que ya hemos ido acuñando a lo largo del tiempo. Entonces, en la primera parte de estas 8 etapas, ¿no?, toda ciencia empieza con un periodo de especulación, ¿no?, que fue aproximadamente en el año 1400 después de Cristo, ¿no? Y si ustedes se fijan con
con el año donde se dieron las obras hidráulicas más importantes en la antigüedad, hay bastante diferencia, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que aparentemente la hidrología como tal, como ciencia así descrita, es nueva, ¿no? Es ya de nuestros tiempos. Sin embargo, en la antigüedad se han dado, ¿no?, eventos y obras que de alguna forma han contribuido a este periodo de especulación, ¿no? El concepto del ciclo hidrológico fue especulado por muchos filósofos, incluyendo a Homero en el año 1000 a.C., ¿no? Y a otros reconocidos científicos y filósofos, ¿no? Tales, Platón, Aristóteles, ¿no?, en la antigua Grecia, y así como Lucrecio, Séneca y Plinio en Roma, ¿no? Todos ellos empezaron a especular sobre el ciclo hidrológico, ¿no? Mientras que la mayoría de estos conceptos filosóficos fueron erróneos, Marco Vitruvius concibió una teoría que es ahora generalmente aceptada, ¿no? Y es en el año en el que él propone esta teoría, ¿no?, que se le otorga, ¿no?, este año como inicio del periodo de especulación. ¿Y qué decía Marco Vitruvius? El agua subterránea es en su mayor parte derivada de la lluvia y la nieve por infiltración desde la superficie del suelo, ¿no? Entonces, ya él en ese tiempo manejaba términos, ¿no?, básicos e importantes en la hidrología, ¿no? Infiltración, agua subterránea, ¿no? Y él consideraba, en la teoría que él proponía era que el agua subterránea provenía, ¿no?, en su mayor parte de la lluvia y la nieve, ¿no?, por el proceso de infiltración, ¿no? Entonces, cuando se acepta esta teoría, ¿no?, ya se pueden definir muchas cosas, ¿no? Y este es el periodo de especulación que ya va a dar inicio, ¿no?, a observar y a poder determinar también otros eventos, ¿no? Luego se define otro periodo, ¿no?, de observación, que ya es de 1400 a 1600 después de Cristo. Y esto ya se basa en la parte de especulación, ¿no? No solamente Vitruvius propone esta teoría, ¿no? Muchos otros filósofos científicos de ese tiempo hacen un sinnúmero, ¿no?, de propuestas, un sinnúmero de definiciones, la mayoría de estos erróneos, pero muchos de ellos también fueron aceptados, ¿no? Y es un tiempo en el que se busca, ¿no? Están ya buscando definir conceptos. Para la hidrología se empezó por definir algunos conceptos del ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, en el periodo de observación, que ya es de 1400 a 1600 después de Cristo, ¿no?, se considera, ya que durante el periodo conocido como el Renacimiento, se percibió un cambio gradual de los conceptos puramente filosóficos de hidrología y se pasa a la ciencia observacional del presente, ¿no? Entonces, si bien fue básico, ¿no?, algunos conceptos filosóficos, ya debía ser necesario también aplicar la ciencia observacional para poder definir mejor el campo de la hidrología, ¿no? Por ejemplo, basado en observaciones, Leonardo da Vinci y Bernardo Palissy acumularon un entendimiento correcto del ciclo hidrológico, especialmente la infiltración del agua de lluvia y el retorno del agua a través de los manantiales, ¿no? Entonces, el periodo de especulación es un periodo, se podría denominar un periodo filosófico, ¿no?, de la hidrología. En el periodo ya de observación, ya pasamos de
estos conceptos filosóficos, ¿no? Y ya le agregamos la ciencia observacional, ¿no? ¿Y cuál es el primer paso para poder nosotros también de repente plantear proyectos de investigación, trabajos de investigación? Pues es la observación. A partir de observar y poder identificar algunos fenómenos, es que nosotros nos planteamos algunas interrogantes, ¿no? Y buscamos la respuesta a estas interrogantes. Entonces, lo mismo sucedió en el periodo de observación, ¿no? Ya después de pasar por el periodo filosófico y observando, ¿no?, algunos procedimientos, ya llegan a esta conclusión, ¿no? Luego tenemos el periodo de medición, que es de 1600 a 1700. La moderna ciencia de la hidrología puede considerarse haber comenzado en el siglo XVII con las mediciones, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de una ciencia de la hidrología, ¿no?, ya un poco más moderna, podemos hacer ya hincapié al inicio, ¿no?, de las mediciones. Y acá destaca un científico, Pierre Perrault, quien mide la lluvia, ¿no?, la cantidad de agua que llega a través de la lluvia, mide cuánta de esta agua también se evapora y la capilaridad en la cuenca de drenaje de un río, ¿no?, que estaba al alcance del Sena. Entonces, con este paso ya de poder hacer unos cálculos, ¿no?, de poder medir la cantidad de agua que estaba llegando, la cantidad de agua que se evaporaba, ¿no?, y algunas otras características de un lugar en específico, en este caso del río Sena, ¿no?, ya se puede dar lugar a la ciencia de la hidrología más ya moderna, ¿no? Pasamos de la parte filosófica, de la observación directa, y ya pasamos a realizar de alguna forma experimentos, ¿no?, para poder ya ser más precisos con las definiciones y conceptos. Así como Pierre-Edme Marriott también calcula las descargas del Sena en París, ¿no? ¿A qué nos referimos con las descargas? Los caudales de salida, ¿no?, del Sena en París, ¿no? El Sena es un río que se ubica en la ciudad de París, en Francia. Y Edmundo Halley midió la tasa de evaporación y la descarga de los ríos para el estudio del mar Mediterráneo. Entonces, ya un poquito más amplio, ¿no?, el trabajo de investigación que lleva a cabo Edmundo Halley, ¿no? Entonces, ya todos estos pasos ya son mucho más trabajados, mucho más analizados, ¿no? Y han utilizado ellos equipos para poder llevar a cabo sus mediciones, ¿no? No es que han ido y han empezado a contar gota por gota cuánto es la cantidad de agua que está llegando de la lluvia, ¿no? Ellos ya han utilizado equipos, claro que son equipos básicos, ¿no?, y con los materiales que en ese tiempo podían disponer, ¿no? Y han podido realizar estas mediciones que han contribuido mucho al desarrollo de sus ciudades, ¿no?, al desarrollo de la civilización por ese entonces. Y si ya nos hacemos referencia a un periodo mucho más moderno, ya podemos hablar del periodo de experimentación, ¿no?, que se da entre los años de 1700 a 1800, ¿no? Durante este siglo, que ya es el siglo XVIII,
empiezan a florecer y a dar lugar a los estudios experimentales de hidrología, ¿no? Ya estudios que buscaban explicar ciertos fenómenos, ¿no? Entonces pasamos de la etapa filosófica a la ciencia observacional, a la ciencia ya desarrollada en campo y posteriormente ya a los estudios propiamente experimentales, ¿no? Que buscaban proponer teorías, teoremas que dieran respuesta a algunos fenómenos, ¿no? Como resultado de esto, se obtuvo mucho en el modo de conducir nuevos descubrimientos y la comprensión de los principios hidráulicos, ¿no? Entonces, dentro de este año, que es de 1700 a 1800, destacan algunos ejemplos y experimentos notables, ¿no? Que han contribuido en gran parte al desarrollo de la hidrología y de otras ciencias, ¿no? Como el piezómetro de Bernoulli, con el que vamos a trabajar lo que es la parte de aguas subterráneas en unos capítulos más adelante, el tubo de Pitot, ¿no? Necesario para poder hacer algunos experimentos en campo, en laboratorio, el medidor de Wolfgang, el tubo de Borda, el principio de Alembert, el teorema de Bernoulli y la fórmula de Chesi, ¿no? Estos ejemplos van a destacar en ese periodo de experimentación, ¿no? Y todos estos desarrollos han podido acelerar el comienzo de los estudios hidrológicos sobre una base cuantitativa. Entonces ya no solamente partía de la observación directa o de pensamientos, ¿no? Filosóficos, sino ya se pensaba en estudios hidrológicos. Dime, Oscate. No, ingeniera. No sé, prestó. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? A ver, ya que hemos hecho una pequeña pausa. ¿O alguna contribución, algún aporte, alguna idea que ustedes tengan? Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos entonces. Y ya si entramos a la parte del periodo ya de modernización, que ya es de 1800 a 1900, el siglo XIX fue de muchos modos la gran era de la hidrología, ¿no? Pero de un tipo de hidrología experimental, que había sido iniciada en el periodo precedente de la experimentación y ahora y en la era grandemente modernizada, ¿no? De tal manera que se sentaron las bases para la fundación de la ciencia moderna de lo que es la hidrología. Los signos de la modernización pueden verse a través de las muchas contribuciones importantes. La mayoría de contribuciones fueron, sin embargo, en la hidrología subterránea y en mediciones de corrientes superficiales, ¿no? En la parte derecha de su pantalla, ustedes pueden ver en ese entonces, ¿no? En ese periodo, cómo eran más o menos los equipos que se utilizaban. Un momentito, por favor.
Y bueno, ya en este periodo de modernización ya empiezan el desarrollo de equipos mucho más sofisticados para poder medir caudales, corrientes de agua, direcciones de cauces, ¿no? Todo esto, pero todavía bastante básicos, ¿no? Que con los materiales que en ese entonces te permitían elaborar y construir ese tipo de tecnología, ¿no? Sin embargo, todavía por ese entonces se trabajaba bastante en la hidrología de tipo subterránea, ¿no? Y algunas contribuciones que se hicieron en cuanto a medir caudales superficiales, anchos de cauces, y no se manejaba mucho todavía el concepto que agrupaba, ¿no? Todo lo que es el ciclo hidrológico. Y ya finalmente, ¿no? Tenemos, me falta otro. Ya como siguiente etapa tenemos el periodo de empirismo, ¿no? Que es más o menos de 1900 a 1930. Aunque mucho de la modernización de la hidrología ya se había iniciado en el siglo XIX, el desarrollo de la hidrología cuantitativa era todavía bastante inmaduro, ¿no? La ciencia de la hidrología era por mucho empírica, ¿no? Desde que las bases físicas para la mayoría de las determinaciones hidrológicas cuantitativas, ojo, no eran bien conocidas ni habían muchos programas de investigación para poder obtener información cuantitativa, ¿no? Para uso de hidrólogos e ingenieros en la solución de problemas prácticos. ¿Y a qué nos referimos con datos cuantitativos, ¿no? Era lo que estábamos haciendo mención, cauces, caudales, descargas, volumen, y algunos otros datos que eran necesarios para poder resolver problemas prácticos, ¿no? Y que por ese entonces todavía no se había desarrollado en gran medida. Durante la última parte del siglo XIX y los 30 años siguientes aproximadamente, ¿no? El empirismo en la hidrología se hace más evidente, ¿no? Por ejemplo, cientos de fórmulas empíricas fueron propuestas y la selección de sus coeficientes y parámetros tenían que depender principalmente del juicio y la experiencia. Y es en este periodo, por eso se le conoce como el periodo de empirismo, donde se hace la propuesta de un sinnúmero de fórmulas para poder determinar datos cuantitativos básicos que se necesitaba, ¿no? Para poder desarrollar y contribuir a la solución de problemas prácticos, ¿no? Algunas infraestructuras hidráulicas que habrán sido necesarias por ese tiempo. Entonces, dentro de estas ecuaciones, coeficientes y parámetros empíricos, tenemos algunos propuestos en el año 1911 por Green y Am, donde desarrollan un modelo basado físicamente, ¿no? Para ser utilizado en la infiltración, ¿no? Ya con modelos que vienen a ser representaciones, ¿no? De la realidad. Ya con estos modelos utilizados para un fin en específico, ya se necesitan solo algunos datos, ¿no? Porque ya se trabajan aquí bastante coeficientes y parámetros, ¿no? Perdón. En el año 1914, Heysen introdujo el análisis de frecuencia para los máximos de creciente y los requerimientos de almacenamiento de agua. Entonces ya se va mejorando todos los conceptos básicos, se los reemplazan ya por fórmulas empíricas, por análisis empíricos, ¿no? Que a su vez fueron ya mejorando y puliéndose conforme eran utilizados, ¿no?
Y Richards en 1931 determinó la ecuación que gobierna el flujo no saturado. Y así se van proponiendo un sinnúmero de ecuaciones, de coeficientes y de parámetros. Y el periodo de la racionalización, que es de 1930 a 1950, ¿no? Durante este periodo van a emerger grandes hidrólogos que usaron el análisis racional en vez del empirismo para resolver problemas hidrológicos. En 1932, Sherman hizo un significativo avance en el pensamiento hidrológico, ¿no? Al demostrar el uso del hidrograma unitario para trasladar el exceso de lluvia en el hidrograma de escorrentía. Un notable desarrollo en este periodo fue el establecimiento de muchos laboratorios hidráulicos e hidrológicos en todo el mundo. Entonces, el hidrograma unitario es un teorema, una parte de la hidrología básica que vamos a desarrollar y que se utiliza en un sinnúmero de problemas y de análisis, ¿no? Si bien parte de la teoría del pensamiento de Sherman por los años 1932, pero esto ya ha sido mejorado y ha sido desarrollado e implementado en gran parte de la hidrología, ¿no? Y es básico, ¿no? Muchos de los problemas hidrológicos básicos parten de hidrogramas o de datos que son utilizados en hidrogramas. Y bueno, ya el último periodo, el periodo de la teorización, que es de 1950 hasta la actualidad, ya es un periodo donde se hace bastante uso de la tecnología y de otras herramientas, ¿no? Que hace algunos años atrás se desconocía. Más o menos en 1950 ya se han usado extensamente los planteamientos teóricos en problemas de hidrología. Como han sido propuestos muchos principios hidrológicos racionales, ellos pueden ser ahora sometidos al análisis matemático, ¿no? Como se están desarrollando sofisticados instrumentos y computadoras de alta velocidad, ¿no? Estos ya pueden ser ahora empleados para medir delicados fenómenos hidrológicos y para resolver complicadas ecuaciones matemáticas, ¿no? Que van a ser implicadas en la aplicación de teorías hidrológicas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, al uso de sistema de información geográfico, al uso de imágenes satelitales. Entonces, en estos últimos años se han ido desarrollando bastante lo que son la obtención de información, ¿no? A través de imágenes satelitales, ¿no? Modelaciones con programas. Dado que la teoría y algunos datos registrados de campo nos los han permitido realizar, ¿no? Entonces, ya en este periodo ya se puede ver ya materializada, ¿no? Todos los conceptos que se han ido proponiendo y a la vez que puedan ser corroborados, ¿no? Es claro precisar que también para poder desarrollar un software, para poder hacer modelaciones, también se necesitan conceptos básicos, ¿no? No es que yo le digo a la computadora, modélame, no sé, la cantidad de agua que va a salir de una cuenca por un periodo de lluvia de 5 horas, ¿no? Con una intensidad de 4 milímetros por hora. Y ya me dicen, ¿no? Tanto va a ser la cantidad de agua. No, sino yo la tengo que proporcionar cierta información a estos modelos, ¿no? Y ya se hace más sencillo, ya no es tan tedioso estar calculándolo con hojas de Excel a mano, ¿no? Para eso han sido desarrollados los softwares principalmente, pero se necesita conocer, ¿no? Se necesitan conceptos básicos
y que al menos podamos entender algunas funciones, ¿no? Para poder realizarlo. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, Ingeniera, ingeniero. una consulta. Usted estaba mencionando que se Dime. utiliza alguna software. ¿Cómo qué software más o menos se utiliza? ¿Qué programas? Bueno, hay un sinnúmero de programas, ¿no? El que más se ha ido desarrollando, el ArcGIS, ¿no? Es el con el que al menos he tenido la oportunidad y es más utilizado y es más completo, ¿no? Pero ahora para desarrollar obras hidráulicas específicamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos HC Canales, para obtener algún tipo de información sobre ya infraestructuras hidráulicas propiamente dichas, ¿no? Pero para hacer modelos hidrológicos yo recomiendo bastante el ArcGIS y algunas extensiones que se proponen ya, ¿no? En el programa. Por ejemplo, el ECRAS se utiliza para modelar precipitaciones, ¿no? Y determinar inundaciones, ¿no? Entonces sabemos cuánta cantidad de lluvia está llegando sobre una cuenca y si esta va a alcanzar o las máximas avenidas van a poder llegar hasta la población más cercana, ¿no? Por ejemplo, básicos, ¿no? Pero ahora al alcance y en el internet vamos a encontrar a disposición bastantes softwares, ¿no? Y un sinnúmero, ¿no? de estos que podemos ir utilizando y mejorando. También en el desarrollo del curso vamos a obtener información satelital, ¿no? Ahora, por ejemplo, dada la emergencia nacional y sobre todo el año pasado, que era más complicado poder salir a campo, ¿no? Ahora ya hemos mejorado bastante ese aspecto por las vacunas y por algunas otras consideraciones, pero el año pasado era más complicado, ¿no? Y aunque se detuvo algunas cosas, no sé, sobre todo los primeros meses, posterior a ello ya se empezó a reanudar y con ellos los proyectos. Entonces, es básico, ¿no? Poder conocer, al tener alcance de información que nos pueda contribuir y ayudar, ¿no? De hecho, siempre va a primar la observación, los datos que yo voy a recopilar en campo, ¿no? Eso de hecho va a primar siempre, porque es información real y es información en el momento, ¿no? Pero en caso yo no pueda acceder a esa información por diversos motivos, ¿no? Puedo hacer uso de imágenes satelitales, no solamente para referenciarme, como el Google Chrome u otros programas, perdón, el Google Maps, ¿no? U otros programas, sino también puedo obtener información de qué tipo, precipitación, humedad relativa, temperatura, ¿no? Y otros datos que yo puedo tener de imágenes satelitales. Les vuelvo a repetir, siempre va a primar los datos de campo, ¿no? Los datos que son obtenidos de fuentes primarias. Pero si yo no tengo acceso a esto, puedo utilizar otro tipo de información que yo también voy a verificar, ¿no? Que sea información aceptada, ¿no? Entonces, a través de esto, de estas imágenes satelitales, yo puedo obtener esta información y trabajarlo, ¿no? Entonces, en el curso ya vamos a programar una práctica para que ustedes también puedan ingresar y es una página de internet, es de acceso libre, gratuito, hasta cierto punto, y que va a permitirnos obtener información para trabajar alguna parte del balance hidrológico general, ¿no? ¿Alguna otra consulta, jóvenes?
ingeniera, estaba claro. Muy bien, Sí. gracias. Perdón, ingeniera, una Dime. última consulta. ¿Vamos a trabajar con algún programa como el ArcGIS? Así, se lo digo porque no lo tengo y para ya anticiparme, ¿no? Y para poder tenerlo. Ujú. No, no les exijo, la verdad. Vamos a intentar, vamos a hacerlo con hojas de Excel porque es complicado exigirlas que se puedan descargar el ArcGIS porque es bastante pesadito y no todos tienen al alcance pues una computadora o un internet que les permita acceder a poder descargarse el ArcGIS, ¿no? En la medida que lo podamos hacer, lo vamos a hacer a través de páginas que la encontremos en internet y con hojas de Excel, ¿no? Porque dada la situación yo no los puedo obligar, ¿no? Porque todos estamos en condiciones diferentes, ¿no? Entonces, por eso no les exijo que se descarguen ahora. Si fuera presencial, tenemos el centro de cómputo y ahí sí podemos hacer uso todos, ¿no? del programa y poder de repente manipularlo un poquito. Ya de repente más adelante, si nos toca otro curso, todavía no han llevado manejo y ordenamiento de cuencas, ¿verdad? Creo que eso es de octavo ciclo. Es pasando el curso, vamos a llevar, ingeniera. Ya de repente si se retorna la presencialidad, ¿no? De clases y ya les toque de este modo, ya dejemos de lado la virtualidad, puedan llevar conmigo si todavía estoy en la UDH, manejar ya el ArcGIS, ¿no? Por ahora vamos a tratarlo de hacer con lo que esté a nuestro alcance. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, ¿qué es la hidrología, no? Su compañero nos hacía mención al inicio de clase, ¿no? Que es el estudio del agua, ¿no? Pues sí, ¿no? La hidrología es una ciencia, ¿no? Que se encarga de estudiar las aguas terrestres, el origen, distribución, ¿no? Tanto en la atmósfera, en la superficie del terreno y en el subsuelo. Y el movimiento del agua en nuestro planeta, ¿no? Estudia las propiedades tanto físicas como químicas y la interacción con el medio ambiente, ¿no? Incluyendo a los seres vivos, ¿no? Entonces, en esta distribución, ¿no? Que va para la atmósfera hacia el subsuelo, ¿no? Se van a dar varios procesos, ¿no? Que también se van a ir describiendo. Es una ciencia interdisciplinaria que se apoya en otras ciencias auxiliares, ¿no? Porque va a requerir material de otras ciencias para su interpretación y uso y va a aplicar varios métodos analíticos y estadísticos, ¿no? Entonces, por eso es una ciencia que necesita, ¿no? Información y también se apoya en otras ciencias para poder desarrollarse y poder explicarse de una mejor forma. Entonces, dentro de la hidrología se abren un sinnúmero de ramas, ¿no? Tenemos la hidrología básica, donde se hace mención al aprendizaje y aplicación de conocimientos primarios, ¿no? Que es prácticamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y lo que se hace en el curso, ¿no? La hidrología aplicada, que es ya la elaboración de proyectos hidrometeorológicos e hidráulicos, ¿no? Donde ya se pone en práctica
la aplicación de estos conocimientos primarios de la hidrología básica. Luego tenemos la hidrología subterránea, ¿no? Que es el estudio de la hidráulica de pozos, la hidroquímica y el modelaje de acuíferos, ¿no? Ya nos centramos netamente en la parte de agua subterránea, ¿no? ¿Y para qué será necesario trabajar o estudiar, ¿no? el agua subterránea? A ver, de repente alguno de ustedes tiene alguna idea. ¿Por qué serán importantes los acuíferos? Para la distribución de nutrientes de la tierra, ingeniero. Claro, ¿cuál es tu apellido? Cipión López, ingeniera. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Por qué serán importantes los acuíferos? ¿Por qué será necesario que estudiemos, ¿no? Que haya una hidrología aplicada netamente para agua subterránea? También se puede utilizar como fuentes de agua, de extracción de agua, Claro, ¿apellido? grandes. Grande, Valeria. Claro, los acuíferos se consideran, ¿no? como el almacenamiento de agua, ¿no? más grande sobre la superficie terrestre. Entonces, e incluso muchas de las aguas potables o del agua potable en algunas ciudades proviene de acuíferos, ¿no? De agua subterránea. Entonces es importante conocer, ¿no? Estudiar algunos procesos que se den, de repente si se están alterando sus parámetros físicos, químicos, por las actividades tanto naturales como antropogénicas que se estén llevando a cabo en la superficie terrestre que vayan a afectar, ¿no? los acuíferos. Si nos quedamos sin acuíferos, pues todo el ciclo hidrológico se va a alterar, ¿no? Y muchas de las actividades que llevamos a cabo, ¿no? tanto eh, eh, no sé, en actividades diarias como en la industrialización, ¿no? en proyectos, se van a ver afectados. Entonces, por eso es necesario y es un campo bastante amplio, ¿no? Como para poderlo tratar junto con la parte de agua superficial. Luego tenemos la hidrología operativa, ¿no? Que es la medición e interpretación del dato hidrométrico. Y luego tenemos la hidrología avanzada, que es la aplicación de modelos matemáticos y analógicos a la unidad de estudio hidrográfico conocido como cuenca, ¿no? Y a ver acá, ¿alguien tiene idea de lo que es una cuenca o cómo se puede definir una cuenca? ¿Por qué será una cuenca? Ingeniera, una cuenca puede ser una depresión de la superficie de la Tierra. Ya. A ver, Ingeniera, bueno, la cuenca vendría a ser una red unificada de cursos de agua. exacto. ¿Cuál es tu apellido? Nicolás Godoy. Exacto, Manuel. La cuenca es una unidad básica de la hidrología, que como su compañero menciona, está conformada por un conjunto de redes hidrográficas, ¿no? Estas redes en una cuenca puede estar conformada por una red principal y varias secundarias o aportes, o a su vez puede estar conformada por varias principales y por sus aportes respectivos, ¿no? Va a depender de la zona, ¿no? La delimitación de esta cuenca. Y bueno, las cuencas a veces abarcan
solo una región, ¿no? O a veces abarcan regiones, 4 o 5 regiones del país, ¿no? Gracias, Manuel. Y bueno, si en esto se clasifica la hidrología, entonces como ciencias auxiliares, ¿en quiénes se va a apoyar? Lo estábamos mencionando al inicio, ¿no? En la geología, que estudia la constitución de la Tierra y los fenómenos que han ocurrido en ella. La oceanografía, que va a estudiar la profundidad y naturaleza del fondo de los mares y océanos, y las propiedades físicas y químicas de sus aguas. Y algunas ciencias que tienen mayor grado de interrelación, ¿no?, con la hidrología vienen a ser la hidrometeorología. Estudia las fases atmosféricas y terrestres del ciclo hidrológico y en especial las relaciones de influencia mutua que en ellas intervienen. Entonces, en el curso de meteorología ya hemos podido tratar algunos conceptos básicos, ¿no?, relacionados con el tiempo, ¿no?, el clima, que nos van a permitir conocer e interpretar mejor las fases del ciclo hidrológico, ¿no? Y acá tenemos la meteorología y la climatología también como parte de las ciencias que tienen una mayor interrelación con la hidrología, ¿no? Y bueno, ¿por qué será importante poder analizar o definir o calcular o trabajar con la hidrología, ¿no? Porque proporciona métodos para resolver problemas que se presentan en el diseño, la planeación y la operación de estructuras hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, algunos nada más de estos problemas o de estas necesidades, determinar si el volumen aportado por una cierta corriente es suficiente, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones vemos esto? Abastecimiento de agua y ejecución de actividades o proyectos. Asimismo, para definir la capacidad de diseño de obras hidráulicas, ¿no? Alcantarillas, puentes, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas potables, sistemas de drenajes, ¿no? Entre otros, estos como infraestructuras u obras básicas. Por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes, ¿no? La primera imagen, abastecimiento de agua, ¿no? La primera al lado izquierdo superior que ustedes pueden ver, una representación básica de un abastecimiento de agua, ¿no? Y de algunas otras obras básicas, ¿no?, dentro de la hidrología. A ver, además de abastecimiento de agua, ¿qué también pueden ver en la imagen superior de su pantalla? La voy a indicar acá. En esta imagen, a ver qué otras obras hidráulicas pueden apreciar. Una presa, ingeniera. Muy bien, una presa. ¿Brinson? Sí, ingeniera. Ya, a ver qué más pueden ver ahí. Un caudal, ingeniera. Ya. Los reservorios, ingeniera. Claro, los reservorios forman parte de qué red, a ver, de distribución de agua. De un sistema de agua potable, ¿no? Apellido. Sí. Hilario, ingeniera. Ya. A ver, ¿algo más que están observando o creen que eso es todo ya? Una cuenca. Me Claro. parece que hay una cascada, ingeniera.
A ver, ¿quién me dijo una cuenca? Rivera. Ya. También cuenta con zona de captación, el reservorio, red de distribución, la red de adicción. Muy bien. ¿Apellido? Prudencia Cáceres. Y en la parte 2, ¿no? Que está con el número 2 en imagen, perdón, es de alguna forma también forma parte del tratamiento, ¿no? Del agua para abastecer a esta población, ¿no? Que está numerada como 4. Acá de repente hay sedimentadores, ¿no? Parecen. eh, y algunas otras infraestructuras, ¿no? Sedimentadores o filtradores me parecen que son. Luego tenemos otro tipo de obras, ¿no? De repente algunas un poco más grandes y complejas, ¿no? Que otras. Y también se debe a la zona, ¿no? A la geografía, ¿no? Por ejemplo, un puente, una represa, ¿no? La más conocida por acá cerca, la represa de Chaggia, ¿no? Y en este lado, la imagen ya inferior, son unos sedimentadores que forman parte de un tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? Entonces, podemos ver que es importante poder definir y trabajar a la hidrología, ¿no? Va a ser necesario dentro de nuestra carrera como ingenieros ambientales para poder comprender procesos mucho más complejos. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Para la, perdón, para la siguiente clase, busquen información respecto al ciclo hidrológico. Ya la salud no me va a dejar continuar la clase del día de hoy, pero para la siguiente clase van buscando información sobre el ciclo hidrológico para poder discutirlo, ¿ya? Y vamos a resolver un ejercicio también en la clase, entonces si tienen a la mano una hoja, una calculadora o su hoja de Excel, ¿ya? Ingeniera, un favor, ¿me podría considerar en la lista? ¿Apellido? Casimiro Aguirre. Gracias. Ingeniera, buen día. Chamorro Ventura también, por favor. Echevarría también, por favor, ingeniera. Oscate también. Campos también, ingeniera. Oscate, ingeniera, por favor. Oscate Torres. Ya, Echevarría, Oscategui, ¿quién más? León Cor, ingeniera. ¿Alguien más? León Cor, ingeniera, no sé si es que me escuchó. Ya, León Cori, ¿alguien más? Simón Campos, ingeniera. Ya, Basilio Gamar. ya, Villanueva. Basilio Gamar, ingeniero. Ya, Basilio, ¿alguien más, chicos? Ingeniera, tengo una duda, ¿me lo podría aclarar? Dime, Liliana. Ya. Si uno va a considerar una fuente hídrica, ¿qué debe de tener en cuenta para que esta no haga desabastecimiento de agua en temporada de verano, por ejemplo? Bueno, no solamente es ir y ya decir voy a instalar un sistema de abastecimiento de agua, ¿no?
antes de poder hacer las construcciones y ya de hacer las dimensiones, o sea, diseñar el sedimentador, el filtro, la captación, el reservorio. Antes de hacer todo eso se hace un estudio hidrológico y se determina si la fuente de agua va a cubrir a la población que yo quiero abastecer, ¿no? Va a depender de la distancia en la que se ubique la población desde la captación o el punto o la fuente de agua en la que yo voy a utilizar, la distancia entre las viviendas, ¿no? Si quiero hacerlo a través de gravedad, voy a necesitar esta pendiente, ¿no? Y si lo quiero hacer a través de bombeo, también voy a requerir o voy a verificar si la población cuenta con este sistema de electricidad suficiente para poder bombear el agua todo el tiempo, ¿no? No solamente en temporadas de lluvia, sino también en temporadas de estiaje, ¿no? Entonces no se dice, bueno, acá tengo una quebrada, acá hay una población cerca, entonces sí le puedo abastecer. No, se hace primero un estudio hidrológico y se calcula todo eso, ¿no? Entonces hay estudios en los que sale favorable, ¿no? Y se puede hacer a través de gravedad para evitar costos, ¿no? Hacer un sistema de abastecimiento por gravedad y compararlo con un sistema por bombeo, ¿no? El costo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, en un sistema por gravedad es mucho más factible, sobre todo en zonas más alejadas, ¿no? En zonas rurales, donde la población pues no va a pagar por el servicio o el pago que vaya a hacer va a ser netamente para mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Y no para otra cosa. Entonces, ahí conviene hacer un sistema por gravedad, ¿no? Pero todo esto se define en un estudio hidrológico. ¿Y qué se hace en un estudio hidrológico? Se mide caudales en todo el año, no solamente en temporada de lluvias. Se hace un levantamiento topográfico, se hace la distribución de las casas, la distribución parcial, ¿no? de la red de agua, para ver si voy a abastecer a todos o solamente voy a abastecer de repente a la mitad de la población que está más cerca a la fuente de agua. Y en caso no sea factible, ¿no? Se busca tal vez complementar esa fuente de agua o se busca pues otra forma de abastecer a la población, ¿no? También creo que se usan modelos de crecimiento poblacional en general. Claro, ¿no? Gracias, Ritmer. No solamente se hace pues para un año, para 2 años, ¿no? No solamente se trabaja con la población existente en el año, por ejemplo, 2021, sino me proyecto, ¿no? Generalmente los sistemas de abastecimiento de agua potable tienen periodos de 20, 15 años, ¿no? Por ese tiempo me tiene que abastecer esa fuente, ¿no? Y ojo también ahí, no me gasto todo el agua que me da la cuenca, ¿no? O la fuente de agua, sino también tengo que dejar un caudal ecológico, se denomina, para permitir a esa parte, ¿no? del ambiente que siga realizando que siga proveyendo, ¿no? del agua natural, porque no solamente la utilizamos nosotros, sino también los animales, las plantas y el mismo ciclo hidrológico, ¿no? que se va a regular en esa parte. Entonces también se deja un caudal ecológico. Lo demás ya se puede distribuir. Y como decía su compañero, se proyecta a la población, ¿no? Si ahora en la comunidad hay 150 personas, de acá a 5 años esa población va a cambiar, de cada 10 años esa población va a cambiar. Y de acuerdo a la tendencia de nuestro país, es una tendencia de crecimiento poblacional. Entonces ya no van a haber 150 personas, van a haber 300 de repente, 400, ¿no? Entonces todo esto se analiza en el estudio y diseño de abastecimiento de agua, ¿no? ¿Quedó claro, Liliana? Sí, ingeniera. Hay otra cosa, usted me dice sobre el estudio, sobre el estudio hidrológico.
Eso al año, ¿cuántas veces aproximadamente se puede hacer? ¿Cada mes, cada 3 meses? No sé. No. El estudio hidrológico se realiza antes de iniciar el proyecto, ¿no? Para eso yo hago mi estudio hidrológico, ¿no? En el estudio hidrológico ya yo hago los cálculos del crecimiento poblacional, de la distribución de agua, levantamiento topográfico, ¿no? Qué equipos, infraestructuras también van a formar parte de este abastecimiento de agua. Todo eso se considera en este estudio. No es solamente un estudio hidrológico, también es un estudio hidráulico, un estudio poblacional, ¿no? Todos estos son estudios previos, ¿no? Que van a formar parte ya del expediente final del proyecto, ¿no? Y no se hace una o dos veces al año o una vez al mes, ¿no? Son estudios previos, ¿no? Porque si ya yo voy a elaborar un expediente, quiere decir que mis estudios previos han sido favorables, ¿no? Y más aún si voy a ya construir la infraestructura, porque la infraestructura no me va a costar 10.000 soles, 5.000 soles, ¿no? Las infraestructuras de abastecimiento de agua superan el 1.000.000 de soles. Entonces es dinero que tiene que ser justificado, no para un año, medio año, ¿no? Eh, ya es una infraestructura permanente, ¿no? Entonces ya se tienen que tomar las consideraciones necesarias, ¿no? Y si se aprueba, bueno, entonces es factible construirlo, se han hecho los análisis necesarios, entonces ya pues se puede construir y se pone en marcha, ¿no? Ahora, otro aspecto es que como tenemos la entidad que verifica, ¿no? De alguna forma regula el aprovechamiento de agua, es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, la Autoridad Nacional del Agua lo que hace dentro de sus funciones es supervisar si estas fuentes de agua naturales que están siendo utilizadas para abastecimiento poblacional se está respetando el caudal ecológico, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es, en su programación, supervisar y fiscalizar en qué condiciones están estos sistemas de abastecimiento, ¿no? Sobre todo las fuentes de agua, ¿no? Entonces ya ellos verifican de forma, eh, de acuerdo a cómo esté su planificación, ¿no? La visita a los lugares para poder fiscalizar este punto, ¿no? Y si se está cumpliendo o no con el caudal ecológico, porque es una parte bien importante de la fuente de agua natural. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, disculpe, mi compañera Herbaiso no podía responder la lista porque su celular no le permitía y le escribió en el chat si le podría considerar en la asistencia. Ya, ok, gracias, Leonela. ¿Alguna otra duda, chicos, jóvenes? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Para la siguiente clase continuamos desde el ciclo hidrológico. ¿Ya? Nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniero.